La leyenda de las gemelas les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. Jeffrey Dahmer. El asesino en serie estadounidense Jeffrey Dahmer, flanqueado por sus abogados durante una audiencia preliminar en Milwaukee, Wisconsin, el 22 de agosto de 1991. Jeffrey Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960, Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, fallecido el 28 de noviembre de 1994, Porty, Wisconsin, fue un asesino en serie estadounidense cuyo arresto en 1991 provocó críticas de la policía local y resultó en un aumento del interés popular en los asesinatos en serie y otros delitos. Dahmer cometió su primer asesinato en el municipio de Bath, Ohio, en 1978. Un segundo asesinato le siguió en 1987, y durante los siguientes 5 años mató, principalmente en Milwaukee, Wisconsin, a otros 15 niños y jóvenes, que en su mayoría eran pobres y afroamericanos, asiáticos o latinos. Aunque otros asesinos en serie se habían cobrado muchas más víctimas, los crímenes de Dahmer fueron particularmente horripilantes, incluyendo canibalismo y necrofilia. En febrero de 1992, Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, una 16ª cadena perpetua consecutiva se le añadió en mayo por el asesinato que cometió en 1978. Dahmer fue asesinado por un compañero de prisión en una prisión de Wisconsin en 1994. Las circunstancias de los crímenes generaron mucha controversia. Algunos afirmaron que el hecho de que Dahmer hubiera escapado a la detección durante tanto tiempo demostraba que la policía de Milwaukee daba poca prioridad a la investigación de la desaparición de víctimas homosexuales o pertenecientes a minorías raciales. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, 3 semanas después de su graduación. El 18 de junio Dahmer recogió a un autoestopista de casi 19 años llamado Steven Mark X. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. X, quien había hecho autostop con el objetivo de ir a un concierto de rock en Chippewa Lake Park, aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas con quien tenía la casa para él solo. Según Dahmer, la visión de X con el pecho desnudo de pie al lado de la carretera despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando X empezó a hablar de chicas, sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, X quería irse y yo no quería que se fuera, por lo que lo golpeó con una mancuerna de 10 libras, 4,5 kilogramos. Más tarde declaró que golpeó a X 2 veces por detrás mientras este estaba sentando en una silla.
Cuando X cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna, luego despojó la ropa del cuerpo de X antes de explorar su pecho con sus manos, para luego masturbarse sobre su cadáver. Al día siguiente, Dahmer diseccionó el cuerpo de X en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos, para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25ª Street. Otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Allis. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas, y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte, con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 3 de las víctimas de Dahmer, asesinadas en 1991, se les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico, más tarde, agua hirviendo, en los lóbulos frontales, en un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irreversible. Esto resultó fatal, aunque no era su intención en todas las ocasiones. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y, al revisar la habitación, descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio, se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y, como consecuencia, fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Ressler. Este famoso experto coincidió en que, para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalizara su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos y los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus 3 últimas víctimas.